buenos días, profesor Irving. Yo soy Emanuel Quintal y hablaré principalmente sobre las razones del cual Estados Unidos las razones del cual fueron principalmente las razones por las cuales entró a la Segunda Guerra Mundial, los personajes importantes, los países relacionados y más. Los hechos históricos principales, hay muchos, pero mencionaré algunos de esos aspectos que orillaron o en los que participó Estados Unidos principalmente. Una de las razones principales del cual Estados Unidos se integró a la Segunda Guerra Mundial fue el ataque de Japón en el Pearl Harbor, la cual era una base naval en Hawái. Fue principalmente la razón por las cuales Estados Unidos tomó acciones para unirse a la Segunda Guerra Mundial como aliado de Inglaterra, Francia, que era un pequeño país, era el país principalmente afectado, y la Unión Soviética, quienes fueron las tres principales, bueno, cuatro contando a Francia, principalmente que pusieron resistencia para frenar el avance alemán, japonés e italiano. Hubieron principalmente tres figuras históricas, dos principalmente y una como de reserva, si se puede decir así, de reserva, en el bando aliado, solo de Norteamérica, las cuales eran Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, que era su siguiente sucesor, y el jefe del Estado Mayor llamado William D. Esos fueron principalmente los que daban las órdenes principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente, y el encargado de hacerlo era Franklin D. Roosevelt. Al lado de Harry Truman, fueron ellos dos mayormente. Luego, los países relacionados, estos como ya sabíamos, los países relacionados eran Estados Unidos, que se unió tiempo después, años después de la Segunda Guerra Mundial, después de empezar. Principalmente, principalmente fueron los países afectados, quienes eran Francia. Luego, para frenar el intento de invasión hacia Inglaterra, se unió Inglaterra. Y luego lo mismo sucedió con la Unión Soviética. Obviamente estos tres, al ser principalmente amenazados, unieron una alianza, la Triple Entente. Y los que estaban del lado del país, los países del eje, quienes eran los principales agresores durante la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo, eran Alemania, Japón e Italia, principalmente esos tres con poderes armamentísticos más grandes que los países que los rodeaban. Estos afectaron principalmente al continente de Europa, afectaron a parte de África y Asia. Ahora pasemos a los hechos históricos, unos cuantos hechos históricos más importantes durante la Segunda Guerra Mundial, de parte de Estados Unidos hacia la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué aportó? ¿Cómo fue? Principalmente uno de los hechos históricos que marcó la historia de Estados Unidos fue, como había mencionado antes, el ataque repentino aéreo y naval de Japón hacia el Pearl Harbor en 1941, las cuales fue una devastación a su base militar en Hawái. Esto, como había dicho anteriormente, orilló a Estados Unidos a agregarse a la Segunda Guerra Mundial como aliado de la Triple Entente. Luego está totalmente la cantidad de hombres principalmente que fueron a combatir a la Segunda Guerra Mundial, la cifra era demasiado alta, era principalmente de 16.112.566 hombres estadounidenses solo del bando estadounidense participando en la Segunda Guerra Mundial. Luego, ¿por qué fue muy importante? Estados Unidos fue muy importante porque principalmente él aportó, al ser un país más grande que los demás que estaban como Inglaterra, bueno, la Unión Soviética era más grande, así que igual fue muy importante. Apoyó con muchos hombres, muchas armas, apoyó con varias cosas que necesitaban los aliados porque realmente Alemania a pesar de ser un país pequeño, estaba llevándoles la ventaja por la tecnología que poseían. Fueron los que más aportaron hombres, armas y más por el hecho de que aportaban tanques de baja calidad, pero en número. Literalmente, si se puede decir así, emboscaban, si salían tres alemanes, aparecían 6, 7, 8 tanques proporcionados por Estados Unidos con hombres ya sea de Rusia, o lo que era la Unión Soviética,
Inglaterra y por supuesto Estados Unidos, que era principalmente el que hacía este tipo de ataques más grandes, por así decirlo, en realidad. Y uno de los hechos más importantes fueron igual el desembarco. Gracias a ellos y a la planeación que tuvieron junto con Inglaterra principalmente, porque fue el país que usaron para realizarlo, le tendieron una trampa a Alemania que poseía bases en Francia en 1944. Precisamente el 5 de julio de 1944 se llevó a cabo un desembarco muy grande por parte de Estados Unidos, Inglaterra y uno que otro, bueno, sí, apoyo por parte de Canadá y la Unión Soviética de la parte de Inglaterra hacia Francia para liberarla principalmente de las garras de la posición alemana, italiana y hombres franceses que eran sometidos hacia la protección del bando alemán. Este desembarco fue muy importante porque sin él no se hubiese podido regresar a la toma por parte de los aliados, regresar a la normalidad todos los países afectados por los alemanes. Fue tan importante que incluso si no se hubiese logrado y hubiese fallado, posiblemente hubiesen perdido. O quién sabe qué hubiese pasado. Pero principalmente fue uno de los más importantes. Hubieron más, la cual fue la batalla de las Ardenas, la batalla de los tanques en África, realizadas a cabo por parte de Eisenhower, quien era principalmente el que se encargaba de los armamentos que sea blindados. Y fue uno de los otro de los eventos más importantes en los cuales fue muy destacado Estados Unidos. Estados Unidos fue porque ellos inventaron la bomba atómica. Fueron ellos quienes le pusieron fin al Fueron ellos quienes le pusieron fin al bando japonés en 1945, precisamente el 4, 5, 6, 7, 6, 5, 6 y 7, principalmente, llevaron ataques de bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki. Esto afectaba principalmente a Japón, que ya se estaba quedando sin recursos necesarios por la presión de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de Inglaterra en diferentes frentes. Fue una emboscada que hicieron para reducir su alcance. No atacaron principalmente Japón, pero sí principalmente las sedes fuertes, las cuales eran Italia, la isla de Sicilia para pasar hacia, por así decirlo, la península de la parte de abajo de Italia. Eso principalmente fue un gran golpe porque les estaban emboscando por todos lados, no podían reaccionar. Esto, Alemania se quedaba sin recursos, Japón se quedaba sin recursos, principalmente sin economía estable. Todo estaba caído para esos países ya que tenían muchos años en guerra, no se podían mantener y no tenían países que les, por así decirlo, quienes le donasen, se apoyasen. A pesar de ser países, fueron tres países, no había lo suficiente para mantener una guerra ya más tiempo. Era ganar o perder o simplemente rendirse. En este caso que hizo Estados Unidos, al Japón ser un poco de los más grandes, más que Italia, una fuerza militar más fuerte, con la creación de la bomba atómica marcó algo diferente en las guerras y en el mundo como tal. Una simple bomba atómica, no simple, pero sí devastadora bomba atómica lanzada sobre Hiroshima y una lanzada sobre Nagasaki, marcó la rendición definitiva de Japón hacia la Segunda Guerra Mundial, pausando todo movimiento militar y apoyo hacia Alemania e Italia. Lo mismo sucedió con Italia. Fue desembarcada en la isla de Sicilia y luego fueron desembarcadas y atacadas aérea por bandos aéreos de cazadores estadounidenses, principalmente estadounidenses y de la Unión Soviética. Los soviéticos se encargaron principalmente de emboscar principalmente por el lado derecho, la cual era avanzar desde su país, directamente reducir el alcance alemán en Europa para no extenderse más. Esos fueron principalmente las razones, hechos históricos, países, personajes y razones de las cuales, la razón principal por la cual entró, además de que Estados Unidos hubiese entrado a la Segunda Guerra Mundial, si atacaban México o simplemente veían que los bandos aliados de la Entente no eran lo suficientemente fuertes para sostener la Segunda Guerra Mundial, puesto que si los alemanes ganaban
no se sabe qué hubiese sido de la historia hoy en día. Esto sería todo por parte de mí. Espero que se haya entendido y se haya quedado claro todo lo que ha sucedido durante la parte de Estados Unidos, unos cuantos países, unas cuantas menciones en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Buenos días, esta es mi parte del proyecto de historia. ¿Sobre qué voy a hablar? Sobre Stan Lee, que fue un expresidente de la Unión Soviética. Para empezar, ¿quién fue Stan Lee? Más conocido como Hombre de Acero, fue un dictador de la Unión Soviética que duró aproximadamente 3 décadas. Ahora, ¿cuál fue el principal pensamiento de Stan Lee? Pues bueno, fue la defensa del socialismo en un solo país a modo de supervivencia en la Unión Soviética. ¿Qué aportaciones tuvo a nivel mundial? Pues el avance soviético en el frente de este condujo sus tropas en la batalla de Berlín, donde consiguió la rendición final de las tropas alemanas. ¿Qué tiene que ver el comunismo y los pensamientos de Stan Lee? Para empezar, Stan Lee asistió al quinto Congreso del Partido Obrero en Rusia de Londres de 1907. El Congreso consolidó la supremacía del sector bolchevique de Lenin y debatió la estrategia para la revolución comunista en Rusia. Hola maestro Irving, yo soy Joshua Pérez y voy a hablar sobre mi parte que es Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Primero tenemos que remontarnos a 1939, en donde Alemania había tenido total insatisfacción por el Tratado de Versalles y había ascendido Adolf Hitler a la presidencia y dictadura y el nazismo hacia el poder. Básicamente, el día que inició todo fue que Alemania había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Y un día antes de este tratado de no violencia, Alemania había invadido Polonia y esto dio inicio a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pasaron los años y Alemania sigue destruyendo de Checoslovaquia. Entre guerra y tras guerra, Gran Bretaña y Francia garantizaron la integridad de la frontera de Polonia. Y estos dos intentaron invadir Alemania, declarándole la guerra el 3 de septiembre. Hubo un periodo de calma muy poco después de la derrota de Polonia, y fue cuando las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca, estos últimos rindiéndose. A pesar de que Alemania ya había conquistado gran parte del continente europeo para mediados de 1940, poco antes la Unión Soviética había invadido Finlandia a finales de noviembre del año 1939, y tras una guerra de invierno fue hasta mayo de 1940 que los soviéticos obligaron a los finlandeses a ceder el territorio hacia las costas norte. Básicamente Alemania también había influido bastante en la Unión Soviética, que ocupó los estados bálticos anexándolos ese mismo año. Durante el transcurso hubo ciertos países que se integraron, como lo fue Italia y Francia. Alemania había incitado a Hungría, Rumania y Eslovaquia en 1940, mientras a Bulgaria en 1941 a unirse al Eje, en abril de este año. Poco después, el 22 de junio de este mismo año, Alemania junto a algunos de sus socios, el del Eje, invadieron la Unión Soviética violando este pacto alemán-soviético, lo cual había incrementado aún más el conflicto de esta guerra. Para finales de octubre, las tropas alemanas ya se habían adentrado profundamente en la Unión Soviética. Introduciendo el Ejército Rojo impidió que los alemanes tomaran Leningrado y Moscú. En diciembre, las fuerzas soviéticas lanzaron la contraofensiva que expulsó a los alemanes a Moscú. Años después, Gran Bretaña había llevado a cabo un asalto en Alemania con 1000 bombarderos. Esta batalla se dio principalmente en el territorio alemán. Durante los años siguientes, las fuerzas aéreas aliadas habían bombardeado ciudades y plantas industriales de todo Reich, para los siguientes años haber reducido gran parte de Alemania a escombros. Alemania junto a los socios del Eje ya habían penetrado las profundidades de la región de Kursk en septiembre de 1942. En noviembre, las tropas soviéticas lanzaron contraofensiva y aisló las fuerzas alemanas para inicios de 1943. Pero no fue hasta 1944 que los alemanes habían lanzado un contraataque en Bélgica y Francia, conocido como la Batalla de Ardenas. No fue sino hasta el 30 de abril
mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería de Reich, Hitler se había quitado la vida días atrás porque Alemania se estaba rindiendo. Y esto fue lo que causó, Alemania se había rendido, terminando como tal su contribución en la guerra. Pero esto no quiere decir que la guerra haya terminado. La rendición incondicional de Japón tras una masacre el 15 de agosto de 1945, ya que el imperio se rindió y terminó la Segunda Guerra Mundial después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos. Básicamente, Alemania tuvo un gran impacto en la guerra, pero aún así se terminó rindiendo. Este ha sido nuestro trabajo, esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.